Eso en este oeste, en este último segmento del programa, estamos conversando acerca de la deuda flotante, y vamos a hablar un poco del tema fiscal. Ya hablamos un poco del déficit, y Maynor, hablemos justamente de cómo enlazamos el tema que estábamos hablando en el segmento anterior con el tema fiscal, donde ese acuerdo político del que decía José Alejandro, esa parte fiscal que hay que resolver, ¿cómo empezamos esa parte? Bueno, yo diría que parte de un pacto fiscal obviamente va a requerir una reforma fiscal que le dé más recursos al Estado para pues darle sostenibilidad al gasto, que la deuda sea sostenible y para gastar en lo que Guatemala tiene tantos rezagos: educación, salud, infraestructura y la parte social. Pero un pacto fiscal debe contemplar, por ejemplo, temas que están en la luz pública como esto. Con esto el gobierno podría ganar mucha confianza. Por ejemplo, un compromiso, digamos, del presidente, de la vicepresidenta, del ministro de Comunicaciones, de que este tema de la deuda flotante él va a entregarle al próximo presidente un país ya sin esta mal llamada deuda flotante, pero digamos sin este problema que tienen las finanzas públicas. Eso sería, digamos, un gran regalo que nos podrían dar los guatemaltecos. Ahora, José Alejandro, cuando vemos lo que estábamos hablando, el tema para poder determinar qué es lo que realmente se debiese pagar, llegamos a un punto en el que eso casi detiene por completo la ejecución del gobierno en este primer año, por lo menos en estos grandes ministerios, porque antes de seguir ejecutando, antes de seguir contratando, antes de seguir pagando, tienen que detener todo, y es esta época de no lluvia, entre enero y mayo, la que debieran utilizar para hacer mucha obra en este momento. Prácticamente imposible bajo este esquema. Bueno, es cambiar las llantas de un vehículo con el vehículo en marcha, ¿verdad? Lo que pasa es que el presupuesto 2012 no contempla el pago de esta deuda. Entonces tampoco la pueden pagar aunque quieran, ¿verdad? Podrían utilizar pero muchos de sus recursos. contratistas son los mismos proveedores, sí, que tendrían que volver a contratar. No van a querer seguir haciendo obra si no les pagan lo viejo. Y ahí es donde el artículo que leí permite que lo que corresponde genuinamente se pague dentro del siguiente ejercicio con cargo a los recursos que fueron aprobados para el ejercicio 2012 en este caso. Y entonces no va a poder hacer obra. Lo que se está señalando es correcto. Y por eso es urgente para este gobierno llegar al Congreso de la República y resolver el tema de la deuda, que es un lastre que está recibiendo, digamos que es una deuda. Yo siempre he hablado de que el nuevo gobierno está recibiendo un campo minado, ¿verdad? Y esta es una de las muchas minas que le va a explotar. Pero lo más importante es que los guatemaltecos no toleremos más esto. Y entonces estoy de acuerdo con Maynor. No se puede tolerar que se le esté exigiendo más esfuerzo de pago de impuestos para estar pagando deudas que ni siquiera estaban autorizadas por el Congreso de la República, que no estaban incluidas en el presupuesto. Así no hay posibilidad de que si yo le doy al gobierno y él gasta, le doy 10 más, y él gasta 20, después le doy 20, él gasta 40 más, jamás vamos a tener orden y disciplina en las finanzas públicas. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que tocar? Todo esto que estamos hablando se resume en un dato, un verdadero dato, no el que se ha estado presentando. Se llama déficit fiscal. Si nosotros de verdad hablamos de un déficit fiscal donde los ingresos genuinos, tributarios, cubren totalmente los egresos, tendríamos un equilibrio presupuestario. Digamos que eso es un poco difícil. El pacto fiscal hablaba de que lo más que debería haber de brecha era 1%. Y ahora estamos descubriendo que nos dicen que van a dejar un déficit fiscal de 2.9%, pero hay una duda de esta deuda que puede ser entre 2 y 4%. Si fueran 2, estaríamos hablando de que el déficit es 4.9, estamos hablando de 5% de déficit. Y si fueran 2 más, sería 7%. Pero más aún, como decía Maynor, sin obra que demuestre esa ejecución. ¿Dónde está? Porque cuando hay déficit y cuando se habla de las políticas anticíclicas y demás, es porque se endeuda para poder hacer obra, generó empleo y genera una serie de efectos multiplicadores en la economía. Pero aquí no vimos esa parte y sin embargo sí está la deuda. Aparte de la deuda real del Estado, la otra, la que hablamos al inicio, que se aprobó a través de los bonos o de los organismos multilaterales. Aquí estamos hablando de una deuda adicional que no se le ve por dónde se ejecutó. Pero Maynor, planteabas el tema de que en ese pacto fiscal que tendríamos que poder plantear, debe sentarse las bases para resolver financiera y políticamente este problema y sentar las bases para el pacto fiscal. La comisión preparatoria del pacto fiscal, que terminó sus labores en el 2007, dejó planteados 3 temas básicamente: el tema de la transparencia, el tema de la priorización y el tema de
no lo decía así porque es un lenguaje un poquito no ortodoxo, pero es el tema del incremento de los ingresos. No lo decía de otra forma, pero al final de esto habla. ¿Puede empezar este nuevo gobierno a hablar de esos temas dentro de este entorno? Bueno, yo digo que un nuevo gobierno tiene esas ventajas, ¿verdad? Pues tiene el beneficio de la duda de todos los guatemaltecos, un gran apoyo que tuvieron también en las urnas, entonces yo creo que es un momento adecuado y de hecho tiene la gran ventaja este gobierno, así como la tuvo el gobierno anterior, de que no tiene que empezar de cero, ya tiene que partir sobre una propuesta de reforma que ya fue discutida pues no por cualquier persona, sino digamos por economistas de los más destacados de acá, con amplia representación de criterios. Inclusive también el grupo G40 estuvo apoyando este tipo de reformas, ¿verdad? Yo creo que es una buena oportunidad, yo creo que el país lo necesita, digamos, si queremos aspirar a algo más, pues hay que hacer este tipo de cuestiones, es parte del crecimiento que tiene que tener el país. Una de esas, no cualquier persona, será José Alejandro Arevalo, que participó un poco en ese esquema de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal. Concretamente, ¿de qué tipo de cosas podríamos estar hablando en las tres áreas, José Alejandro? Porque el tema transparencia se vuelve fundamental por lo que hemos estado hablando hoy durante el programa. Y el tema de prioridades va vinculada a este mismo tema. ¿Cómo podemos partir? ¿Cuáles son los temas principales ya de fondo? Lo primero es lo primero. El presupuesto del Estado es una moneda de doble cara. Casi siempre solo vemos una cara, que son los ingresos. Antes de ponernos a hablar de ingresos y de impuestos, debemos decirle a la población, los egresos. Mientras haya despilfarro, mientras haya desperdicio, mientras haya corrupción, mientras haya tráfico de influencias, mientras haya enriquecimiento ilícito, mientras no haya una buena contraloría para perseguir a los delincuentes de cuello blanco en el gobierno, en el sector privado también, porque ¿quién es el que beneficia de esto? Entonces, significa que simultáneamente, al hablar de ingresos, tenemos que hablar reformas a la ley de contrataciones del Estado, a la ley de presupuesto, a la ley orgánica del presupuesto, a la ley de la Contraloría de Cuentas, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de tráfico de influencias, para que la población sepa que por lo menos el marco legal es moderno y va a existir la posibilidad de perseguir a aquel que todavía, con todos los reflectores de la prensa y la opinión pública y la sociedad, quiera transgredir la ley. Y entonces hablemos del otro lado. Y el otro lado, básicamente, de lo que se está hablando es de modernizar el sistema fiscal guatemalteco. El sistema fiscal guatemalteco requiere, digamos, modificaciones en impuestos sobre la renta. El IVA, darle fuerza a la SAT, pero con un criterio, simplificarle a los guatemaltecos el pago de impuestos. Ahora, en los primeros dos casos, tanto el IVA como el ISR, principalmente estamos hablando de reducir o quitar exenciones y mecanismos para poder hacer deducciones o a cuentas de y cosas por el estilo. Básicamente y principalmente de esto, ¿o estamos hablando de tasas también? Bueno, lo que sucede es que en el tema de tasas, yo pertenecía al grupo promotor del diálogo fiscal. Nosotros... quiero reconocer que ahí en el tema de tasas hubo algunas diferencias, ¿verdad? Algunos que creemos que el tema no es estar subiendo tasas, porque lo que sucede es que ustedes pueden poner un IVA al 20%. Si y lo que pasa es que no se va a recaudar menos. Solamente se está en la tasa al 12 y se recauda como el 3 Hay o 4. una curva que se llama el AFER que dice que al final, entre más impuestos pone uno en tasa, menos recibe. El tema es que el sistema tiene muchos agujeros, ¿verdad? Y hay que cerrarlos. Y lo otro es que se le debe aplicar a todos igual, parejo. Cuando se dan ventajas o digamos ciertas posibilidades para eludir o evadir, ¿qué pasa con el contrabando? Estamos persiguiendo el contrabando. Sí. Esa es una competencia desleal. ¿Qué pasa con el contribuyente, el empresario, que paga sus impuestos, que paga sus derechos a las ciudades de importación, su IVA, su impuesto de la renta, y mira que en la calle están vendiendo un montón de productos? Desde la gasolina que ya viene aquí por la Antigua o por el San Lucas, que ya viene, hasta los más sofisticados que entran furgones. Entonces, tiene que ser una solución integral. El tema es complicado, el presidente recién acaba de tomar posesión, empieza ya con estos problemas, aunque arranca con 2.2 mil millones de quetzales en la cuenta, algo tiene para arrancar el gobierno. El ministro Pavel Centeno tendrá una tarea durísima y habrá mucho que hablar sobre este tema, un diálogo que tendremos que seguir acerca del tema, así que José Alejandro y Maynor,
Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Este Oeste. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Y le pedimos que siga observando Canal Antigua. Acá todos los días hay noticias, están los noticieros desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dios los bendiga.